Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver un ejercicio práctico de cómo se elaboran estados financieros pro forma y cómo se determinan los fondos externos requeridos para la elaboración de estos estados. En este caso en particular, nos están brindando información para uno de los modelos que vimos que se denominaba porcentaje de las ventas. Recordemos que el porcentaje de las ventas básicamente lo que hace es que nosotros transformemos las cuentas del estado de situación financiera y el estado de resultado integral en porcentajes relacionados directamente con las ventas. Me doy a explicar. Si yo tengo unas ventas reales en el año 2000X1 y estas ventas son, por decir algo, de 1 millón, yo tengo que transformar las cuentas relacionadas con ese millón. Por ejemplo, tengo una cuenta que es efectivo en la parte de activos, cuyo valor es de 100.000 colones. Estos 100.000 los tengo que transformar a un porcentaje con base en las ventas. En este caso, el efectivo es el 10% de las ventas. Entonces, cuando yo realizo las ventas proyectadas para el año 2000X2, voy a poner por aquí que son ventas proyectadas, tengo que identificar cuánto es esa proyección, ayudándome del departamento de ventas, de los indicadores que se están considerando sobre demandas insatisfechas de la empresa, sobre los indicadores macroeconómicos de crecimiento, por ejemplo, de la industria en la que estamos operando, y llegamos a la conclusión que entonces nuestras ventas para el próximo año pueden ser de 1.500.000. Entonces, lo que voy a hacer es, para poder realizar los estados pro forma, es con base a este nivel de ventas y con base en los porcentajes históricos que maneja la empresa, pues proyectar los estados. Mi efectivo ahora va a ser el 10% de las ventas. Mis ventas son de 1.500.000, lo multiplico por el porcentaje que tenía históricamente y entonces yo sé que el efectivo va a ser de 150.000. De esta forma yo sé cuánto era, em, digamos, el peso que existía antes y mis estados financieros tienen un peso, una importancia significativa similar. Conservamos esa importancia de las diferentes partidas. Por supuesto, hay cuentas que no dependen enteramente de esta proyección, dado que son cargos fijos. Por ejemplo, si la empresa tiene unos alquileres y este aumento en las ventas no conlleva la ampliación de bodegas o de nuevas instalaciones, pues esos alquileres se mantendrían constantes. De igual forma, cuentas como el capital social se pueden mantener constantes o las deudas o las cuotas del pago de una deuda que tenga la empresa. Hay que tener cuidado porque entonces hay cuentas que sí pueden variar eh, y hay otras que hay que mantener constante. Para este caso en particular, ya ese análisis se ha realizado. No lo vamos a hacer y va a ser para un año en específico. Y en otro ejercicio lo vamos a realizar mes por mes. Entonces, vamos a realizar eh, nuestras proyecciones. Nos dice que una empresa espera ventas de 2.400.000. Aquí ya están las ventas proyectadas. 2.400.000. Nos dice que las ventas están dispersas por todo el año y se realizan en su totalidad a crédito. Entonces, estas ventas son a crédito.
Esto es importante para la determinación de algunos de los indicadores. Recordemos que no es lo mismo ventas a contado que ventas a crédito. Que las ventas a crédito nos permiten determinar elementos como la rotación de las cuentas por cobrar. Em, si fueran a contado, no podríamos llevar ese tipo de indicadores. Nos dice, no sería realmente necesario. Pero bueno, continuando, nos dice que el efectivo mínimo es el 4% de las ventas anuales. Entonces aquí comienza mi proyección. Después voy tachando lo que ya hemos utilizado. Dice que el efectivo es un 4% de las ventas. Entonces, cuando yo voy a hacer mi estado de situación, bueno, tengo una sección de activos. En activos tengo un activo circulante o corriente, donde estaría el elemento efectivo y nos dice que es el 4% de las ventas. Ya sabemos cómo se obtuvo ese 4%, es un 4% con base en las ventas históricas del año pasado, por ejemplo. Y entonces, para lograr este nivel de ventas proyectado, pues tendría que tener este efectivo de $96,000. Voy al segundo punto. Dice que hay unas cuentas por cobrar. Pero para las cuentas por cobrar lo que nos dan es el periodo de cobro de 60 días promedio según ventas anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa otorga crédito a sus clientes de 60 días. Nosotros tenemos que determinar las cuentas por cobrar con base no en el porcentaje de las ventas, sino con base a esa política interna del periodo de cobro. Si su periodo de cobro es de 60 días, nosotros tenemos que llegar a despejar cuánto serán las cuentas por cobrar. Por eso habíamos visto en otro tema el despeje matemático de las razones, precisamente por situaciones como estas, para poder realizar las proyecciones correspondientes. Si yo tengo un periodo de cobro de 60 días, pues recordemos que los días de cobro correspondían a 360, que eran los días del año, divididos entre la rotación de las cuentas por cobrar. La rotación de las cuentas por cobrar va a ser nuestra incógnita en este caso, porque la rotación de las cuentas por cobrar corresponde a las ventas a crédito. Vean qué importante que al inicio nos dijeron cuánto eran las ventas a crédito. Si no, no podríamos estar realizando este cálculo de la rotación. Eran las ventas a crédito dividido entre las cuentas por cobrar. Entonces, ventas a crédito entre cuentas por cobrar promedio, si no me equivoco. Tengo la tablita de fórmulas, pero básicamente sería así. Entonces yo esto lo puedo despejar. Voy a despejar la primera. Si yo conozco los días de cobro que eran de 60, la rotación de las cuentas por cobrar es simplemente pasar estos 60 a dividir y la rotación al otro lado. Entonces, la rotación sería 360 entre 60. Nos da 6. 6 significa que durante el año estas cuentas por cobrar, perdón, rotan únicamente 6 veces. Estos eran veces. Y esas veces ahora las sustituyo en nuestra segunda fórmula. La rotación es de 6. Las ventas a crédito son de 2,400,000. Sucede lo mismo, las cuentas por cobrar pasarían al otro lado y este 6 a dividir. Los 2,400,000 dividido entre 6 son 400,000. Para lograr este nivel de las ventas proyectadas, yo tengo que tener unas cuentas por cobrar de 600,000 para tener ese nivel de ventas y mantener los días de cobro. Dicho esto, entonces pasamos al siguiente elemento que dice que los inventarios rotan, tienen una rotación de 8 veces en el año.
Ya aquí nos dieron la rotación de los inventarios. Aquí entonces yo em, tendría o necesito la información del costo de ventas y del inventario promedio que de momento no tengo. Voy a esperar para poder resolver estos inventarios. Bueno, tal vez déjenme ver por aquí. Si tenemos, ya tengo el margen neto. Por aquí estaría. El costo de los bienes vendidos dice que es el 60% de las ventas. Entonces, si yo conozco el costo de ventas, que nos dice que es el 60% de las ventas, significa que yo tomaría las ventas y las multiplico por el 60%. El costo de ventas es de 1.440.000. La utilidad bruta sería las ventas menos el costo de ventas, es de 960.000. Ya con eso puedo determinar el inventario correspondiente, dado que la fórmula de la rotación del inventario es el costo de la mercadería vendida dividido entre el inventario. Entonces, el costo de la mercadería vendida dividido entre inventario es la fórmula que estamos buscando. Tal vez voy a ponerle a estos de arriba un cuadrito para recordarme que este fue un cálculo y ahora estamos con el segundo. Esta rotación, entonces ya tengo todos los datos. La rotación durante el año dice que es de 8 veces. El costo de la mercadería vendida es de 1.440.000. Por tanto, el inventario básicamente se obtendría tomando el 1.440.000 dividido entre 8. Es de 180.000. Entonces, el inventario corresponde a 180. Ahora tengo el activo fijo. Este activo fijo sería lo mismo que lo que corresponde a propiedad, planta y equipo. Eso ya estamos hablando de que corresponde a activos no corrientes. Entonces, propiedad, bueno, voy a poner tal vez activo fijo, así como aparece, activo fijo. Tiene un valor de 500.000 actualmente. Y dice que los gastos de capital son iguales a depreciación. Bien, importante que este es neto, lo que significa que ya tiene contemplada la depreciación. Y aquí pasamos a las cuentas por pagar, es decir, a la sección de pasivo. Voy a abrir tal vez por aquí otras columnas adicionales para hacerlo de forma comparativa. Yo tenía el activo, inactivo corriente y activo no corriente. Entonces yo voy a hacer una nueva sección que es pasivo, y en pasivo tendríamos el pasivo corriente, y en este pasivo corriente tendríamos lo que corresponde a las cuentas por pagar. Nos dice que las cuentas por pagar y corresponden a las compras de un mes. Ahorita vamos a ver cuántos son las compras de un mes. Bueno, aquí nos dice que las compras son el 50% del costo de la mercadería vendida. Entonces, el costo de ventas es de 1.440.000. Nuestras compras serían el 50% de ese rubro. Nos habla que los gastos acumulados, es decir, gastos como por ejemplo servicios públicos, impuestos,
y salarios, horas extra, y garantías sociales, ¿verdad? Cargas sociales, son el 3% de las ventas. Después tengo gastos acumulados y sería las ventas por un 3%. Corresponde a 72,000. Tenemos lo que son los préstamos bancarios. em, Nos dice que los préstamos bancarios son de 50,000 ahora, pero puede pedir prestado 250,000. Este dato nos va a servir para los fondos externos requeridos. De momento, el que voy a tomar es que el préstamo bancario, entonces tiene un documento por pagar, corresponde a la suma de 50,000 dólares. No se especifica si es de corto o de largo plazo. Yo lo voy a dejar en mi ejemplo de corto plazo. Y el siguiente sí nos indica que es deuda de largo plazo, son 300,000 por ahora, 75 por pagar, 75,000 al final del año. Ah, bueno, entonces vean esto que importante. Yo tendría que el pasivo no corriente, también tengo un documento por pagar, cuyo importe es de 300,000, pero hay 75,000 que hay que pagar en el corto plazo. Entonces, por aquí tendríamos la porción circulante de la deuda de largo plazo, que es la que se vence en el horizonte más próximo, son 75,000. Yo sé que la deuda de largo plazo son 300,000, pero estoy dejando lo que se vence inmediatamente, que son 75,000 en el corto plazo, y lo que vence posterior a un año en el largo plazo. Esto lo vimos en los videos sobre proyección o la parte del análisis de los estados financieros, donde vimos el estado de situación financiera, que precisamente la deuda hay que dividirla en dos partes, la que vence actualmente y la que vence en el largo plazo. Seguidamente tenemos que las acciones ordinarias son 100,000 sin adiciones planeadas. Entonces, ¿qué son acciones ordinarias? Patrimonio. Entonces, tendríamos el patrimonio, donde estaría el capital social. Y en capital social hay 100,000. También tenemos unas utilidades retenidas, pero ojo que dice utilidades retenidas hoy. Voy a colocar aquí arriba tal vez unas utilidades retenidas iniciales de, de 500,000, porque las utilidades retenidas se van a incrementar con los ingresos, con el margen de ganancia neto. Nos dice que el margen neto es del 8% de las ventas. Entonces, por aquí nosotros sabemos que hay una utilidad neta que es el 8% de las ventas. No hay dividendos, por tanto, el margen neto, esa utilidad neta, se va a sumar a las utilidades retenidas para obtener las utilidades retenidas finales de 308,000. Estas son las utilidades retenidas que irían al estado de situación. Nos dice que el impuesto de renta es el 50% de las utilidades antes de impuestos. Y aquí tenemos la utilidad neta. Sabemos que el 50% era el impuesto. Ahí lo tenemos. Entonces yo puedo determinar cuánto eran las utilidades antes de impuestos, que sería
la utilidad neta más el impuesto. Aquí yo sé que el impuesto era el 50% de las utilidades. Entonces, la utilidad neta es el 50%. Por diferencia, logro determinar el rubro. Y la diferencia entre utilidad bruta y utilidad antes de impuestos sería lo que corresponde a los gastos de operación. Bien, entonces ya tengo el estado de resultados proyectado. Ya sé un pedacito del estado de cambios en el patrimonio también proyectado. Tengo la parte de los activos corrientes, donde por aquí puedo poner un total activo corriente, que sería la sumatoria del efectivo, cuentas por cobrar e inventario, en este caso en particular, donde nos daría 676,000. Tenemos el activo no corriente, donde hay activos fijos de 500,000. Este sería el único activo que tiene esta empresa. El activo no corriente es de 500,000. El activo corriente más el activo no corriente es de 1,176,000. Por otra parte, tengo la sección del pasivo, donde teníamos las cuentas por pagar, los gastos acumulados. Voy a adicionarle uno muy importante que no tenemos, que es el impuesto de renta que acabamos de determinar en 192,000. Con esto llegaríamos, bajar esto un poco, a un total de pasivo corriente. Aquí tengo me está dando un poco más alto. Vamos a hacer la corrección. Las cuentas por pagar, sabemos que el 50% son las compras. Pero entonces esta cuenta por pagar sería la de un año. Para determinar cuánto es la cuenta por pagar, yo ocupo la de un mes. Tengo que dividirlo entre 12. Y disculpen, que omití dividirlo entre 12. Por eso se veía tan grande la cuenta por pagar. Y bueno, llego al total de pasivo corriente, que sería la sumatoria de cuentas por pagar, gastos acumulados, impuesto de renta por pagar, documentos por pagar y la porción circulante, la deuda de corto plazo. Tengo el pasivo no corriente, donde estaría el documento por pagar. Este sería el total pasivo no corriente. Vamos a bajar un poquitito más. El pasivo corriente más el pasivo no corriente es el total de pasivo por 674,000. Tenemos también el total del patrimonio, que sería el capital social más las utilidades retenidas, por 408,000. Y finalmente el total pasivo y patrimonio, que es el total pasivo y patrimonio que tiene acá, sería el total de pasivo más el total de patrimonio. Me da 1,082,000. ¿Qué significa este 1,082,000? Eso significa que las fuentes de financiamiento, así como las estamos planteando, no lograrían este crecimiento en ventas. Estos son los fondos externos requeridos, que no es otra cosa que la diferencia entre el activo y el pasivo de patrimonio. Son 94,000. ¿A qué corresponden estos 94,000?
Bueno, tenemos tres escenarios posibles. La empresa podría solicitar un crédito en el corto plazo para cubrir estos 94,000. Podría solicitar un crédito en el largo plazo o podría emitir patrimonio. De acuerdo a, a la información que tenemos, em, desconocemos cuáles son las fuentes que podría acceder la empresa. Todo depende de esas fuentes. Si la empresa puede acceder a crédito, entonces podría ser por medio de deuda. Hay que ver qué tipos de opciones tiene o bien acceder por medio de patrimonio, por medio de los socios actuales o potenciales. Pero para lograr ese crecimiento en ventas no lo lograría con los fondos que cuenta actualmente, si tiene que buscar fondos de manera externa. Entonces, bueno, aquí nada más para ir finalizando, voy a hacer una revisión rápida por cualquier cosita. Vamos a ver, dice que una empresa esperaba ventas de 2.400.000, ya las tenemos por acá. Las ventas están dispersas de forma eh, uniforme, valga la redundancia, durante el año y bueno, eran a crédito. El efectivo era el 4% que teníamos. Estas cuentas por cobrar, hicimos el despeje matemático de las cuentas por cobrar. Y, qué curioso, bueno, aquí me está generando algún error, pero bueno, las cuentas por cobrar básicamente eran bueno, había que despejar los días de cobro, la rotación y a partir de ahí despejar para obtener la cuenta que estaba en 400,000. Efectivamente son 400,000. Tenemos el inventario que también lo logramos determinar por medio del despeje matemático, la fórmula de rotación del inventario. Teníamos el activo fijo que nos lo dieron de 500,000. Esto nos da un activo total de 1.176.000. Las cuentas por pagar eran las compras de un mes. Aquí, tal vez voy a hacer por aquí el calculito, donde, bueno, las compras nos indica que son el 50% del costo de ventas. Este es el monto que se compra. Y de esto, estas son las compras anuales. Nosotros ocupamos las compras mensuales porque el asunto es que la cuenta por pagar es de un mes, entonces tomo las compras anuales y las dividí entre 12, me da 60,000, que es el calculito que tengo por ahí a nivel de cuentas por pagar. Los gastos acumulados también nos los dieron, era un 3%, el préstamo era de 50,000. Aquí estaría incluido. La deuda a largo plazo era de 300,000, donde 225,000 de largo plazo, 75,000 de corto. Las acciones eran de 100,000. Las utilidades retenidas eran de 500,000. Aquí tengo un error. Estoy restándole a las utilidades retenidas 192,000. Realmente sería sumándolo. Son 692. No hay dividendo, el costo de la mercadería vendida era del 60%, donde nos decía que el margen neto es del 8%, eh, el impuesto era del 50%. Yo estoy colocando por aquí el impuesto de renta como si no lo hubiera pagado aún en ese momento, final de año, ¿verdad? Sino que al 31 de diciembre quedó pendiente para pagarse posteriormente. Y me cambia un poco el escenario. Hace un rato, antes de haber hecho este cambio de las utilidades retenidas, me daba unos fondos externos requeridos de 94,000. Ahora que los fondos externos requeridos son de 290,000 negativos, esto lo que quiere decir
es que más bien no ocupamos fondos externos requeridos. Si los fondos externos requeridos son positivos, significa que tenemos que salir a buscar una fuente de financiamiento. Como ya dije, financiamiento de corto, de largo plazo o por medio de instrumentos de patrimonio. Si es negativo, significa que no se ocupa ningún financiamiento externo. La empresa podría, a partir de sus inversiones actuales, tener ese crecimiento en los estados financieros. Y bueno, con esto estaríamos finalizando este ejercicio. Muchas gracias.